Saludos cordiales, mi nombre es Vanessa Gabriela Macías Vera, soy estudiante del segundo semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. El tema a tratar en esta oportunidad es acerca de la exclusión por discapacidad dentro de lo que es sociología jurídica. Encontramos una relación de manera directa entre la exclusión social y las personas con discapacidad. Sí es cierto que la discapacidad se ha definido por muchos autores a lo largo de nuestra vida, definiciones donde podemos ver una exclusión hacia este colectivo. No solo se ha avanzado en estas definiciones, sino que también en el término de la manera más correcta para hacer alusión a las personas con diferentes necesidades es la diversidad funcional. A través de la revisión bibliográfica se puede comprobar que estas personas con diversidad funcional siguen sufriendo de exclusión social a pesar de la evolución notable que encontramos en el término. Estas personas siguen encontrando dificultades para poder participar en la sociedad. El concepto de discapacidad es difícil, se ha encontrado en constante cambio y está relacionado con gran cantidad de dimensiones. Es por ello que está en continua evolución y ese objeto de discusión. No obstante, los sujetos con diversidad funcional y su entorno más cercano han encontrado obstáculos en la vida en sociedad que impiden a estas personas la participación, la formación y el intercambio de comunicaciones, y entre otros. Es por esto que este colectivo requiere de una mayor consideración. Las personas que poseen diversidad funcional sufren de situaciones de desigualdad, incluyendo así en su desarrollo personal, debido a los obstáculos que se encuentran. La discapacidad la encuentra más relacionada con términos de disparidad que de exclusión social. Poseer limitaciones no conllevan a situaciones de exclusión social, pero, por otro lado, se sostiene que la discapacidad sí está relacionada con la exclusión social, ya que la continua vulnerabilidad que siempre se encuentra presente en las viviendas y en las existencias de la discapacidad muestra menores beneficios, lo que repercute de un modo inmediato en las personas con diversidad funcional que tienen que aceptar el valor correspondiente de las mismas. Aquellas personas que poseen diversidad funcional sufren de situaciones de desigualdad, influyendo así en su desarrollo personal debido a los obstáculos que se encuentran. La discapacidad la encuentran más relacionada con términos de disparidad que de exclusión social. Poseer limitaciones no conlleva situaciones de exclusión social, pero por otro lado se sostiene que la discapacidad sí está relacionada con la exclusión social, ya que la continua vulnerabilidad que se encuentra presente en las viviendas y la existencia de la discapacidad muestran menores beneficios, lo que repercute de un modo inmediato en las personas con diversidad funcional que tienen que aceptar el valor correspondiente de las mismas. La construcción social del concepto de discapacidad en el Ecuador ha sido un proceso lento y complejo, cuyas raíces se remontan a las políticas asistencialistas de los años 40 y a la noción de disminución jurídica y social de las personas con discapacidad. Durante las 8 primeras décadas del siglo XX, las personas con discapacidad no tuvieron oportunidad de reclamar sus derechos o de acceder a la legislación que los respaldara. Como es de suponer, tampoco tuvieron acceso a la participación política y menos al ejercicio de instancias de poder. Se puede afirmar entonces que históricamente en el Ecuador las personas con discapacidad han sido sujetos invisibilizados que estaban fuera del panorama normal de la acción social, incluso en algunos momentos y lugares como evidencias vergonzosas de la pobreza y la falta de acceso a los servicios de salud. Para referirnos en términos de exclusión social, vamos a definir tipos de exclusión social y estos los vamos a definir según el grado de intensidad y los podemos diferenciar en tres tipos de exclusión, las cuales son leve, moderada y grave. La exclusión social leve, las personas que poseen relaciones sociofamiliares débiles o insuficientes. Dentro de lo que es la exclusión social moderada,
Estas personas en estado de fragilidad, estos individuos que se sitúen en esta zona han roto sus lazos con las relaciones sociales y familiares y lo que corresponde a la exclusión social grave, personas que han perdido la relación con el mundo laboral, sin relaciones sociofamiliares, aislados socialmente y sin posibilidad de participar en la sociedad. Históricamente, las personas con discapacidad en temas de educación y salud, pues como ya lo hemos dicho anteriormente, interfieren mucho en el término de personas con discapacidad y esto es debido a que siempre han carecido del acceso a la educación y a la salud en lo que se refiere a la historia. Como es muy conocido, antes los planteles educativos, incluso los privados en muchas ocasiones, cerraban las puertas de las personas con discapacidad y por las mismas condiciones de acceso, pues que también se dificulta su inclusión en los planteles públicos. Lo propio puede decirse en los servicios de salud, especialmente cuanto tiene que ver con las relaciones de discapacidad y pobreza, así como lo que es también la discapacidad y el género. El reconocimiento constitucional de la discapacidad en el Ecuador se encuentra en el artículo 50 de la Constitución de la República del Ecuador. Este artículo se establece que el Estado debe garantizar la atención especializada y gratuita a las personas con enfermedades catastróficas o de alta complejidad. La Constitución también establece que las personas son iguales y que gozan de los mismos derechos y oportunidades. Esto incluye el derecho a no ser discriminado por su condición de salud. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que las personas con discapacidad tienen derecho a ser reconocidas como personas ante la ley, a tener capacidad jurídica en igual condición que el resto de personas, a tener un nivel de vida adecuado, a tener una protección social efectiva, a que se respete su integridad tanto física como mental. Por otro lado, la Ley Orgánica de Discapacidades establece que una persona con discapacidad es aquella que presenta una disminución o supresión temporal de algunas de sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales. A modo de conclusión y para terminar la revisión bibliográfica en relación a la exclusión social de las personas con discapacidad, podríamos decir que sí hay una relación de manera directa entre ambos términos, a pesar de haber avanzado en la definición de estos, en la manera de referirse a las personas con discapacidad, sigue presente la exclusión social de estas, conformándolo así, pues, o considerándolo así un grupo vulnerable y en situaciones de desventaja frente al resto y en riesgo constante de exclusión social. La revisión bibliográfica ha tratado de manera general la diversidad funcional sin centrarse en ningún tipo, ya que se considera que todas estas personas sufren exclusión social, ya sean personas con discapacidad física o discapacidad mental o discapacidad intelectual. Muchas gracias.